¿Qué tal? Este es el problema número 2 concerniente a la resolución de ejercicios del capítulo del movimiento vertical. En este caso vamos a continuar haciendo un análisis del movimiento vertical en su tramo de bajada, pero con consideraciones diferentes con respecto al problema número 1. Si todavía no se vio este problema y tampoco la teoría de este tipo de movimiento, te invito a que lo puedas hacer. Te dejo los links en la descripción. Además, no está por demás la invitación a que te suscribas a este canal. Voy a continuar subiendo videos todas las semanas hasta completar el avance regular de un curso preuniversitario rumbo a instituciones policiales, militares, la universidad y demás, con ejercicios de apoyo, obviamente. Bien, problema número 2 entonces. Un globo desciende verticalmente con velocidad constante de 15 metros sobre segundo. Cuando se encuentra a una altura de 120 metros respecto al nivel del suelo, del borde cae una pequeña piedra de masa m. Determinar el tiempo que ésta demora en llegar al suelo y la diferencia de tiempo en llegar con respecto al globo. Son dos preguntas en este caso. Bien, vamos a ir anotando inicialmente las variables que tenemos claras al inicio de nuestro problema. Bien, está súper evidente que este globo está en movimiento y tiene además ya una velocidad definida que corresponde a un valor de 15 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos nuestro primer dato de partida y es la velocidad del globo que dice que es constante y está descendiendo rumbo a llegar al suelo. ¿Qué más? Dice también que cuando este ya está a una altura de 120 metros con respecto del nivel del suelo, de este va a caer una piedra. Entonces, una piedra que obviamente va a llegar al suelo por razones evidentes. Podemos dibujar la trayectoria del mismo, de la misma más bien dicho. Y completamos los datos que tengamos de la parte de nuestro enunciado. Inicialmente teníamos una altura h, que es de 120 metros. Y solamente eso, básicamente. Ahora, ¿qué pasa cuando la piedra de masa m, ojo que la masa m, antes, un paréntesis para eso, la masa no es un dato importante en este capítulo. Yo sé que es un valor de consideración, que seguramente está medida en kilogramos, etcétera, etcétera, pero en este caso las ecuaciones que teníamos dentro de la teoría del movimiento vertical en ningún momento incluyen a la masa como parte de las variables de las que van a depender el tipo de movimiento vertical. Entonces vamos a decir que en nuestro caso una piedra de 2 kilogramos caería al mismo tiempo que una piedra de 10 kilogramos, por ejemplo. Entonces no depende del valor de la masa, solamente es un dato para confundirnos en este caso. Segunda consideración, cuando un objeto, un medio de transporte, en este caso un globo, podría ser también un vehículo, etcétera, etcétera, tiene un movimiento ya dado, sea constante o acelerado, todo lo que está dentro de este medio de transporte u objeto en movimiento tiene la misma velocidad o adquiere, más bien dicho, la misma velocidad de dicho medio de transporte u objeto en movimiento. En el caso nuestro, cuando vamos dentro de un vehículo, adquirimos la velocidad que tenga este vehículo. Entonces, cuando este frena de golpe o acelera de golpe, nosotros tenemos reacciones hacia adelante o hacia atrás. Depende del tipo de movimiento que se dé. ¿Por qué? Nuevamente lo repito, porque adquirimos la misma velocidad de dicho medio de transporte. Sucede acá lo mismo. Todo lo que está dentro de nuestro globo aerostático tiene la misma velocidad de dicho globo aerostático. Por ende, la piedra también cuenta, aunque no se esté moviendo a vista de la piedra, para nosotros sí, una velocidad constante de 15 metros sobre segundo. Entonces tiene movimiento. Por lo tanto, en el momento de que esta piedra cae, deja de estar sujeta a un movimiento constante de MRU de 15 metros sobre segundo y esos 15 metros sobre segundo se convierten en la velocidad inicial de la piedra. Entonces, vamos a decir que se convierte ahora sí en un movimiento vertical en su tramo de bajada. Si bien el globo va a seguir bajando, esa es la segunda pregunta, ¿cuánta diferencia de tiempo hay en llegada entre uno y otro? Vamos a calcular primero cuánto tiempo le tomará a nuestra piedra llegar desde el punto donde se encuentra hasta el punto final, que sería el suelo. Entonces vamos a calcular el tiempo de bajada o simplemente tiempo t, como le vamos a llamar en nuestras ecuaciones. Eso entonces va a significar que vamos a hacer una recolección de datos. ¿Qué datos? La velocidad inicial de la piedra vendría a ser 15 metros sobre segundo. La altura con respecto al suelo cuando la piedra abandona
el globo sería de 120 metros y por último nuestro valor constante. Ahora no nos dijeron gravedad 10, entonces se asume la gravedad habitual que tenemos en los tres ejercicios a partir de la teoría, que en nuestro caso es 9,8 o lo decía también en el video de teoría, puede ser 9,81 dependiendo al valor que habitúe tomar el docente con el que pases clases. ¿Está bien? Continuamos entonces. ¿Cómo vamos a resolver nuestro problema? Vamos a decir que hay dos métodos. Ya el método directo sería como nosotros estamos acostumbrados a analizar nuestros problemas de este tipo de movimiento y desde MRU incluso, que sería a partir de nuestros datos ver qué es lo que nosotros necesitamos y qué variable tratamos de esquivar. En este caso la variable que no se menciona es la velocidad final, por lo tanto sería la variable a evitar. ¿Y cuál es la ecuación que puede evitar esta variable? Vendría a ser la primera ecuación. Entonces podemos decir que la altura es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. La primera ecuación. En este caso, si nosotros realizamos un reemplazo de datos, llegaríamos a lo siguiente. Bien, reemplazando, tendríamos una altura que es igual a 120 metros. Esto es igual a la velocidad inicial. Ojo que en este caso la velocidad inicial no es 0, es 15. Entonces lo reemplazamos tal y como está. Vamos a tener un valor de 15, todo multiplicado por t, y todo más un medio de la gravedad, que en este caso sería de 9,8, y todo multiplicado por el valor de t al cuadrado. Ojo que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros tratamos de encontrar tiempo y la velocidad inicial no es 0 para lograr este fin, que es precisamente el caso que tenemos ahora en pantalla. ¿Qué es lo que se va a dar en este caso? Si se dan cuenta, lo que no podemos hacer acá es una reducción por términos semejantes porque tienen nuestras variables que estén, en este caso, diferentes grados de exponente. Al lado derecho tenemos t elevado al cuadrado y al medio tenemos una t lineal, o sea, elevado a la 1. Entonces no es posible hacer una reducción y lo que más bien podría hacer o tratar de hacer es ir acomodando nuestra ecuación como debería estar de acuerdo a la teoría de matemáticas. Entonces podríamos decir en este caso que 0 es igual a 9,8 dividido entre 2 es 4,9. Vamos a anotar directamente ese valor. Todo multiplicado por t al cuadrado. Esto está sumado a el valor de 15 veces t, y ese 120 que está sumando lo podría pasar al otro lado a restar. Entonces me quedaría menos 120. Y si se dan cuenta, esta es una ecuación de segundo grado. Entonces, para poder obtener el valor del tiempo, deberíamos pues poder resolver este tipo de ecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer en este caso? Vamos a decir lo siguiente. Número 1, vamos a tratar de que nosotros podamos ingresar esto, si es que tenemos la posibilidad, dentro de una calculadora que tenga este tipo de funciones. En este caso, el emulador que estoy manejando en este video es la Casio ClassWiz, que es la 570 y la 991 en LAX, que son como que las más modernas en este caso. Ya en este caso tenemos una función que me permite resolver ecuaciones de orden superior, así como sistemas de ecuaciones. En este caso tengo una ecuación polinomial de grado 2 y eso es lo que me muestra en pantalla. Podría ingresar los datos, que sería 4,9, acá sería 15 y aquí sería menos 120, y lograría obtener en este caso la solución de mi problema, que es de 3,65. Y no tengo más que a dónde dudar. Ojo que la solución tiene el problema tiene dos soluciones y la calculadora me va a mostrar las dos. ¿Qué pasa si es que no tengo esta herramienta o en mi examen no me la permiten utilizar? Entonces vendríamos en este caso a realizar la resolución de este ejercicio, pero con métodos más convencionales. ¿Y cuál es el más convencional de todos? Utilizar la ecuación general de segundo grado, y la vamos a anotar acá. Bien, la ecuación general de segundo grado es esta que tenemos acá, y se puede utilizar siempre que yo tenga ordenada mi ecuación
de manera descendente, así como se nos enseña en la materia de matemáticas, donde el coeficiente de la variable elevada al cuadrado vendría a ser el valor de a, el coeficiente de la variable lineal vendría a ser b y el coeficiente independiente vendría a ser la variable c. Entonces solamente tendría que hacer un reemplazo de datos en este tipo de ecuación. Ojo que acá no voy a encontrar x, lo que vendría a encontrar sería la variable t. Entonces, si hacemos este reemplazo, nos quedaría más o menos la siguiente expresión. Tendría entonces el valor de t, que sería igual a menos b. ¿Qué es b? Es 15. Entonces reemplazo donde corresponde. Y aquí más menos la raíz de b al cuadrado. En este caso sería 15 elevado al cuadrado menos 4 veces la variable a, que es 4,9 multiplicado por c, que es menos 120. Ojo que ese coeficiente lo vamos a copiar con su signo respectivo. Y acá podría, obviamente, resolver toda la parte de la raíz. Antes de eso, no nos olvidemos que todo esto está dividido entre 2 veces el valor de a, que otra vez es 4,9. Entonces, más o menos me quedaría esta expresión. Ahora sí podemos ingresar toda la parte de la raíz dentro. Ojo que aquí va a quedar un menos por menos y va a quedar más. Toda la parte del discriminante es teoría de matemáticas y no vamos a ahondar mucho en este capítulo. Solamente nos interesa conocer en este caso que no deberían quedarnos números negativos dentro de una raíz para que los resultados sean reales. Sí, como lo decía, eso se analiza por medio del discriminante dentro de la ecuación general de segundo grado y como no es matemáticas no vamos a ahondar mucho en el tema. En este caso, la solución sí se va a dar como una solución real porque no va a quedar número negativo. Tenemos doble negativo, se va a volver positivo y mi expresión queda pues como valor positivo. Entonces me queda 50,76 y vamos a reemplazar esos datos. Tendría entonces acá t es igual a menos 15 más menos 50,76 y todo esto dividido decía entre 2 por 4,9. Ese valor de 2 por 4,9 va a quedar como 9,8. Y vamos a obtener los dos valores. Ojo, acá voy a quedar mi tiempo número 1. Va a ser, utilizando en este caso un valor positivo a mi expresión. Vamos a resolverlo todo de manera un poco más directa. Me quedaría acá menos 15. Más, primero voy a utilizar el positivo, 50,76. Y esto dividido entre 9,8. ¿Sí? Y me queda el valor que hace rato habíamos calculado, que es 3,65. Solo que en este caso haciendo de una manera un poco más convencional. Entonces el tiempo número 1 sería un tiempo t igual a 3,65. ¿Qué quiere decir? Que después de 3,65 segundos, el globo, o perdón, la piedra, cayendo del globo llega al suelo. En este caso, ojo, es una ecuación de segundo grado. Yo debería tener la capacidad de demostrar que se cumple nuestra condición y podemos obtener dos soluciones. Vamos a mi otra solución en este caso. En vez de un positivo, cambiando por el valor negativo. No se olviden que en la ecuación general de segundo grado hay una condicionante que me da un más menos en cierta parte de nuestra ecuación. Entonces, solamente habría que cambiar el signo y me quedaría el otro valor que es menos 6,71. La pregunta a esto es, ¿cuál solución es correcta? Y en nuestro caso, pues depende a la interpretación. Pongamos el ejemplo de que estamos en la materia de matemáticas. Entonces las dos soluciones son correctas porque representan, bueno, matemáticamente y gráficamente tienen diferentes implicaciones e interpretaciones. Vamos a decir que las dos en matemáticas son correctas. Sí, son solución del sistema que estamos planteando. Ahora, en física las dos no serían correctas. Yo solamente espero tener una solución. ¿Y de qué va a depender esto? Pues por teoría, el tiempo, que es la duración de un evento, siempre va a ir hacia adelante. Por lo tanto, habitualmente voy a tener tiempos positivos y jamás podría tener tiempos negativos. ¿Por qué razón? Porque pues dentro de la física clásica no podemos volver al pasado y eso se aplica en la realidad. Entonces, nuestra solución dentro de la materia de física vendría a ser la positiva y no así el otro valor. Hasta acá entonces habríamos finalizado nuestro problema y encontrado el tiempo en que la piedra llega al suelo.
Sí, en este caso entonces nos falta todavía encontrar esta otra relación y lo vamos a hacer a continuación. Ojo que no es la única manera de poder resolver nuestro ejercicio. Hay una manera de esquivarle a esta ecuación de segundo grado y la vamos a realizar también. Entonces, vamos primero en orden. Vamos a decir que esto es el tiempo de la piedra y lo vamos a poner acá. Por otro lado, vamos a resolver también ahora el tiempo, pero en este caso no de la piedra, sino del globo. No se olviden que en nuestro problema teníamos dos variables a resolver y una de ellas era, dos incisos a resolver. Uno de ellos era la diferencia de tiempo de la piedra, que es 3,65 con respecto al globo. Pero ¿cuánto tarda en llegar al globo? No me olvidé que el globo en este caso es un MRU. ¿Por qué MRU? Porque desciende con velocidad constante. Entonces la velocidad constante del globo es 15 metros sobre segundo y la altura que tiene que bajar, que en este caso podría ser la distancia, es igual a 120 metros. Entonces con esto debería ser más que suficiente para poder resolver nuestro problema. No nos olvidemos que en nuestro caso la ecuación que utilizábamos en el capítulo de MRU, ya hace bastantes videos, decía en uno de los despejes que la distancia puede ser igual a la rapidez multiplicada por el tiempo. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar el tiempo, esta velocidad que está multiplicando debería poder pasar al otro lado de mi ecuación a dividir y mi ecuación quedaría de esta forma. Entonces, acá ya podría hacer un reemplazo de datos y finalizar mi problema por fin. Reemplazando datos, entonces, vamos a decir que el tiempo para el globo, ojo, vamos a llamar tiempo 2 para no tener problemas con la notación, es igual a la distancia, que en este caso es la altura, que es para nosotros 120 metros, dividido entre la velocidad, que es 15. Entonces podría determinar qué tanto tiempo va a tardar el globo en llegar al suelo, con velocidad constante, no nos olvidemos. Entonces sería 120 sobre 15 y nos da un total de 8 segundos. Entonces el tiempo en que el globo tarda en llegar al suelo es de 8 segundos. Pero otra vez, esa no es la respuesta que estamos buscando. El enunciado dice la diferencia de tiempo en llegar con respecto al globo. Estamos hablando de la diferencia de tiempo de la piedra en llegar con respecto al globo. El globo tarda 8 segundos, la piedra tarda 3,65. Entonces podemos decir en este caso la diferencia será simplemente una resta. Entonces le podemos llamar nuestro tiempo, le podemos llamar un tiempo de diferencia, es igual al tiempo número 2 menos el tiempo t. En nuestro caso otra vez el tiempo de diferencia será igual al tiempo 2, que es 8, menos el tiempo t, que es 3,65. Y esto, ingresado a la calculadora, nos daría un valor de 4,35. Entonces, primeramente, primera respuesta sería que nuestra piedra tarda en llegar al suelo un total de 3,65 segundos. Y la diferencia de tiempo con respecto al globo en llegar al suelo sería un tiempo de 4,35 segundos, considerando que el globo desciende con velocidad constante y demora 8 segundos en llegar al suelo. Este sería nuestro problema resuelto bajo la primera condición. O sea, primer método le vamos a decir, donde nosotros aplicamos directamente la ecuación necesaria, pero en este caso para obtener el tiempo necesitaríamos resolver una ecuación de segundo grado. Ya, vamos a ver en este caso una alternativa diferente. Le vamos a decir un método 2, ¿sí? Donde nosotros vamos a decir que en este caso algún estudiante no es bueno para resolver ecuaciones de segundo grado, no le gusta para nada esa parte de cálculos en matemáticas, entonces podríamos resolverlo por un segundo método. Vamos a decir que este segundo método es sin ecuación de segundo grado. ¿Se puede resolver de esa forma? La respuesta es sí. Y en este caso, ¿cuál sería mi método para que yo pueda resolver este mismo problema, pero sin estarme metiendo con estas
con esta parte de acá, que seguramente es la parte que no a muchos les ha gustado. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? La respuesta a esto sería tratando de encontrar la otra variable faltante. Si analizamos un poquito la parte de nuestros datos, vamos a decir que tenemos estos tres de acá. De aquí lo que yo quiero encontrar es obviamente el tiempo t, pero también hay una quinta variable, que es la velocidad final. Esta variable habitualmente nosotros tratamos de esquivarla, pero en el caso de que nosotros querramos evitar este tipo de solución, al revés, debería primero encontrar la velocidad final, y con eso es la manera, o esa es la manera más bien dicho, en la que nosotros podemos tratar de evitar ese tipo de condición utilizando nuestra ecuación de segundo grado. Entonces vamos a decir en este caso hallando la velocidad final en vez de ir directamente al tiempo. Ahora, de acuerdo a los datos que tenemos, que los podemos incluso copiar, vamos a hacer eso. Ahí, quiero copiar. Ahora sí. Bien, les decía entonces, agarrando la misma cantidad de datos que nosotros tenemos, podríamos lograr calcular la velocidad final. La respuesta es evidentemente sí. ¿Con qué ecuación? Pues me parece que oportunamente nos queda la tercera, sin necesidad de tener el tiempo. Entonces vamos a decir en este caso, la velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura h. Reemplazando datos en este caso, me quedaría que obviamente no conozco la velocidad final, sería igual a la inicial. ¿Cuánto es la inicial? Es 15, pero 15 elevado al cuadrado, más porque está descendiendo la piedra, es el mismo problema, 2 veces la gravedad, que es 9,8, multiplicado por la altura h. ¿Cuánto es la altura h? Es un valor de 120. Entonces, agarrando todos estos datos, podríamos lograr obtener el valor de la velocidad final. Antes de eso, si yo quisiera reducir este exponente, podría sacar raíces a ambos lados de nuestra ecuación y directamente obtener el valor de la velocidad final. Eso para hacerlo mucho más rápido. Entonces, agarraríamos nuestra calculadora nuevamente e ingresaríamos los valores correspondientes, que sería 15 al cuadrado más 2 veces la gravedad, que es 9,8, multiplicada por la altura, que es 120. Y esto nos da una velocidad de 50,76. Entonces, esta sería la velocidad con la que la piedra impacta con el suelo. La pregunta es, ¿en mi problema me pide calcular esto? No, pero en este caso, o en este método más bien dicho, esto sería un dato implícito para que podamos resolver este problema sin llegar a utilizar una ecuación de segundo grado. Entonces, ahora sí, con esta quinta variable encontrada, podremos encontrar el tiempo. Y vamos a decirlo así, hallando el tiempo sin utilizar la ecuación de segundo grado, pero utilizando la velocidad final como un dato para nuestro problema. Y ese sería nuestro método. Ahora, si nosotros vamos a volver a agarrar la primera ecuación, todo lo que hemos realizado hasta acá no tiene sentido. Entonces vamos a utilizar otra. ¿Cuál sería la otra? Vendría a ser pues la segunda ecuación, que es la más sencillita de todas. La segunda ecuación dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad multiplicada por el valor del tiempo. Entonces esto se hace súper sencillo. Vamos a hacer un reemplazo. Reemplazando datos, tendría que la velocidad final, ojo que ya hemos calculado su valor, sería de 50,76. Igual a la inicial, que es 15, más porque estamos descendiendo 9,8, todo multiplicado por el valor de t. Y si se dan cuenta, ahora este valor de t que estamos calculando ya no es una variable de grado superior. Entonces ya podemos resolver nuestro problema de manera un poco más sencilla. ¿Cómo nos quedaría? 50,76 se queda al lado izquierdo de mi ecuación, pero ese 15 que está sumando podría pasar al otro lado a
restar. Y una vez hecho eso, podría agarrar y el 9,8 que está multiplicando el tiempo lo podría pasar a dividir. Todo esto nos daría igual al valor de t. Y volvemos a utilizar nuestra calculadora e ingresamos nuestros datos correspondientes. Sería 50,76 menos 15 y abajo tendría 9,8. Y esto nos va a dar un valor de 3,65, que si se acuerdan pues es el mismo valor que nosotros teníamos anteriormente. Entonces el tiempo es igual a un valor de 3,65. El otro cálculo para el descenso del globo no va a cambiar en lo absoluto porque no depende de este tipo de cálculos, sino es otro tipo de movimiento. Entonces podríamos encontrar el mismo valor que en el anterior caso, ¿sí? Que es igual de 3,65 bajo otro análisis, que es en este caso partir de algo que no nos pedían habitualmente y con eso poder llegar a nuestro resultado. Bien, para finalizar solamente sería mostrar todo nuestro problema ya resuelto y básicamente entender que de acuerdo al análisis que nosotros hagamos, pues hay varias maneras de ir resolviendo un problema de manera correcta, ¿sí? Entonces, dependiendo de la habilidad que tenga cada uno, pues puede utilizar el método que le guste y podríamos resolver y obtener los mismos resultados, ¿sí? Eso sería todo por este video, entonces que les vaya muy bien. Hasta la siguiente.